Buenos días, soy la alumna Susan Ivette Veloz Alfonso de la Universidad Abierta y Estancia de México en la materia de Fisiopatología aplicada 3, presentando el tema de sepsis en la evidencia de aprendizaje. La sepsis es cuando un paciente en estado crítico presenta una infección que ya está diagnosticada y se ha identificado el microorganismo. Este microorganismo puede ser un virus, una bacteria, un parásito o un hongo, pero en términos de sepsis es más común que se presente por una bacteria y que su efecto sea, el efecto de las bacterias sea muy potente, las toxinas. La sepsis puede tener una complicación principalmente, que es el síndrome de inflamación, de respuesta inflamatoria sistémica. Y este síndrome se da en pacientes quemados, politraumatizados, en isquemia, en hemorragias, en pancreatitis o lesiones orgánicas mediadas por la inmunidad. Eh, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica da lugar a liberación de radicales libres, a liberación de citocinas y enzimas proteolíticas, lo cual pues puede complicar al paciente porque esto es los eventos de este síndrome pueden conllevar o conllevan más bien al síndrome de falla multiorgánica por la liberación de citocinas, enzimas proteolíticas y de especies reactivas del oxígeno. Estos acontecimientos en el cuerpo, en primer lugar, dan lugar a falla pulmonar, posteriormente a falla hepática, falla renal y fallo intestinal. En estos tres fallos, hepático, renal e intestinal, no hay ningún orden, puede ser uno primero, otro después. En lo que sí hay un orden es que primero existe una falla pulmonar, después las fallas hepática, renal, intestinal y por último la falla hematológica y la falla miocárdica. El síndrome de falla multiorgánica puede ser primario o secundario. En el síndrome primario se da porque se afecta por la lesión directa a un órgano. Entonces, pues en ese órgano se presenta inflamación e infección. Y en el síndrome de tipo secundario, el- la lesión está en un órgano, sin embargo, se pueden afectar órganos que están alejados de la lesión principal y en esos órganos va a haber inflamación e infección. Las manifestaciones clínicas de la sepsis eh, son varias. Si el paciente presenta dos o más de estas manifestaciones clínicas, se diagnostica como sepsis. En primer lugar, es una temperatura mayor a 38 grados centígrados o inferior a 36. Frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto. eh, Hiperventilación. Leucocitos mayores a 12.000 unidades por milímetro cúbico o inferior a 4.000 unidades por milímetro cúbico. Y por último, presencia de más de 10% de neutrófilos inmaduros en ausencia de neutropenia y leucopenia. La fisiopatología de la sepsis, bueno, como ya había mencionado, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
se da por una excesiva producción de citocinas proinflamatorias y otros mediadores inflamatorios. Esa es una teoría. Y la otra es que cuando se atrofia la función de la barrera intestinal, por ejemplo en la nutrición parenteral, existe atrofia de la función intestinal. Entonces, pues ya no sirve, digamos, ese órgano no funciona bien y existe un desplazamiento de las bacterias del intestino hacia los ganglios linfáticos, mesentéricos, hepáticos o de otros órganos, porque en la barrera intestinal ya no están las enzimas oclusivas de la barrera que protegen, pues que nos protegen de los microorganismos patógenos. Entonces, hay una traslocación bacteriana hacia todo el organismo. Esta traslocación bacteriana puede llevar al paciente a un shock y en el shock existe una hipoperfusión intestinal, o sea, no hay una buena circulación en el intestino, lo que da lugar a una fuente de mediadores inflamatorios, es decir, si el paciente ya tiene inflamación por la infección, entonces cuando no existe una buena función de la barrera intestinal, existe aún mayor inflamación porque esa falta de barrera es una fuente de mediadores inflamatorios. Y también a la vez la hipoperfusión intestinal da lugar a la ausencia de peristaltismo, entonces pues no puede haber una correcta digestión. Y se vuelve un círculo vicioso porque este evento se agrava aún más con las infecciones. La importancia de conocer la fisiopatología de los estados catabólicos, en este caso sepsis, como parte de mi formación como nutróloga, pues se debe conocer la fisiopatología de estas enfermedades porque son pacientes críticos y de la nutrición depende en gran parte que el paciente se recupere o incluso llevarlo a la muerte, porque la nutrióloga debe saber qué tipo de nutrición o cómo se debe abordar nutricionalmente al paciente, si se le debe dar nutrición enteral, nutrición parenteral, cada una tiene sus riesgos y beneficios. La nutrición enteral pues promueve el funcionamiento intestinal, el mantenimiento de las vellosidades del intestino, lo cual ayuda pues, a mantener las células inmunitarias secretoras de las células que mantienen unidas u ocluidas la función de la barrera epitelial. Y entonces, en algunos casos que el paciente no le funciona el intestino, pues sí se recurre a la nutrición parenteral con la consecuencia de que pues se puede atrofiar la barrera intestinal y se contribuye a, a, a la atrofia de la barrera intestinal. Y los pacientes con sepsis presentan edema porque hay un equilibrio muy positivo de líquidos, porque hay una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas y también tienen un gasto cardíaco muy elevado porque existe hipermetabolismo. Y estas son las referencias y muchas gracias por ver mi video.